Vamos a empezar la clase el día de hoy. Bueno, yo soy la licenciada Nair Ramírez, conmigo estarían desarrollando la materia de Psicología de la Educación. De igual manera, para los compañeros que no puedan participar de la clase, entonces la grabación va a estar disponible dentro de la plataforma. No sé si es que ahí se puede visualizar el PowerPoint, compañera, si me puedes confirmar. Sí, puedo verlo. Excelente. Bueno, en la clase anterior yo estuve dejando un video grabado, ya que ese día ustedes tenían su clase presencial. Entonces, no sé si es que llegaron a visualizar. Sí, yo de mi parte sí pude ver. Incluso le había comentado a una compañera que estaba la clase grabada ahí. Le comenté también y me imagino que ella también habrá visto. Sí. Estábamos hablando de una pequeña introducción a lo que sería la psicología y las preguntas más frecuentes que solemos escuchar con respecto a psicología, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de una introducción a lo que sería, ¿verdad?, la psicología de la educación. Dice, la psicología de la educación como disciplina científica forma un cuerpo de conocimientos teóricos prácticos de gran relevancia en el desempeño profesional de maestros y profesores, pues se erige como un punto de partida para la fundamentación del diseño y el desarrollo de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. La psicología de la educación en sí es todavía una ciencia nueva, una ciencia joven todavía, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene que ver con la aplicación de los principios y de las explicaciones de la psicología, pero a la teoría y a la práctica educativa. ¿Cómo nace esta ciencia? Nace del interés de psicólogos y pedagogos, ¿verdad?, para ofrecer un marco teórico que explique cómo se dan esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos viendo, ¿verdad?, que existe esa relación entre lo psicológico y lo educativo y se suma eso para convertirse en lo que sería, ¿verdad?, la psicología de la educación. Sería como una disciplina puente que intenta, ¿verdad?, aglutinar, por así decirlo, el interés de los psicólogos para poder aplicar esos principios psicológicos, en el ámbito de la educación. Y de los pedagogos de buscar una fundamentación psicológica a la teoría y a la práctica educativa. La psicología de la educación lo que hace es utilizar la psicología para poder recoger esos principios, esas explicaciones y métodos, ¿verdad?, para conocer y explicar, y en ocasiones para poder orientar también lo que sería el proceso educativo. El aprendizaje es uno de los temas fundamentales en el estudio de la psicología en general y de la psicología de la educación en particular. La importancia del aprendizaje para el sujeto humano es grande porque casi todo el individuo hace o puede hacer, todo lo que el individuo hace o puede hacer es resultado del aprendizaje. La educación busca conocer, ¿verdad?, los mecanismos, los procesos o leyes, por así decirlo, que controlan ese aprendizaje para poder derivar, por así decirlo, ¿verdad?, en acciones útiles para lo que sería la acción educativa, que se desarrolla en las escuelas, en los colegios, en la universidad misma también, ¿verdad? Tenemos dos teorías explicativas, ¿verdad? Dice la teoría conductista, tenemos el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, condicionamiento vicario. ¿Cuáles son los aspectos aprendidos dentro del condicionamiento clásico? Todo lo que tenga que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con los componentes emocionales de las actitudes. Dentro del condicionamiento operante,
todo lo que tenga que ver con nuestros comportamientos. Y dentro del comportamiento vicario, comportamientos adquiridos mediante la observación. Dentro de las teorías cognitivas tenemos las teorías clásicas del aprendizaje escolar, donde vamos aprendiendo los conceptos, todo lo que sea más teórico. Dentro de la teoría de procesamiento de la información, conocimientos de tipo conceptual, procedimental y actividades y habilidades generales. Teorías constructivistas y situacionales, conjuntos integrados de conocimientos de tipo eminentemente práctico. Estas son las teorías, ¿verdad? Pero hoy por hoy, ¿verdad? En nuestra actualidad sabemos bien que utilizamos una mezcla de todas estas teorías dependiendo de con qué situación nos encontremos, ¿verdad? Sabemos bien que cada clase, que cada alumno es diferente. Entonces también de repente las herramientas o técnicas que nosotros como docentes utilicemos van a ser diferentes dependiendo a la situación en que nos enfrentemos. Dice Woodford y McComb, teniendo en cuenta las concepciones conductistas y cognitivas del aprendizaje, dan la siguiente definición general. Aprendizaje es un cambio relativamente estable en la capacidad del individuo determinado por la experiencia. Existe, como estábamos viendo recién, dos grandes orientaciones que se van desarrollando dentro del campo de la psicología, que era la conductista y la cognitiva. La primera tiene sus raíces, por así decirlo, dentro de la teoría biológica y evolutiva. Se centra más en el estudio de cuáles son esos cambios que se van produciendo en el comportamiento de la persona. Cuáles son esos comportamientos que nosotros podemos observar y que vamos viendo que existen ciertos cambios. Y después tenemos, ¿verdad?, la orientación cognitiva, que tiene ya sus raíces en lo racional. En cómo de repente un cambio es una capacidad en potencia, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de un cambio de repente tenemos esa capacidad para poder de repente mejorar o alcanzar alguna meta o hacer un cambio. Podemos llegar a hacer algo, a cambiar algo, a mejorar. Entonces tenemos esa capacidad potencial, ¿verdad? De ir aprendiendo siempre, de ir cambiando. La enseñanza ocurre en un contexto de interacción social, en el contexto en el que ejercen un papel importante las variables relativas al profesorado y al alumnado, al grupo de la clase en general, contribuyendo todas ellas al rendimiento del alumnado y del profesorado en sus tareas cotidianas. El aprendizaje siempre se considera como un cambio. Vemos que se pueden dar, ¿verdad?, a partir de las prácticas o a partir de las experiencias, pero aprender implica que exista un cambio. Bueno, vamos viendo, ¿verdad?, que para que se dé también el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante que exista una buena relación también entre el profesorado y el alumnado. Ese sería un punto central. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente, ya sea de manera voluntaria o involuntariamente, ¿verdad?, ejerce como un modelo muchas veces para los alumnos. Es como que tenemos que siempre estar tratando de fomentar esa adquisición de conocimiento, de habilidades y por sobre todo también ese comportamiento social, porque influye mucho el trato que le brindemos a los alumnos para ver después también su rendimiento escolar, porque somos ese punto medio, porque servimos como mediadores, por así decirlo, entre los contenidos de aprendizaje
y las actividades que va construyendo también el alumno. Como dije, a lo largo de nuestra vida vamos, por así decirlo, evolucionando, vamos sufriendo cambios, vamos atravesando por diversas etapas también. En cada etapa o en cada momento, como dije, vamos aprendiendo algo nuevo. Va surgiendo un cambio en nosotros, porque como dije, el hecho de aprender implica que existe un cambio. Vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Esos conocimientos, de repente nosotros tenemos, ¿verdad?, la libertad de elegir si utilizarlo a nuestro favor o en contra nuestro. Y por eso es que muchas veces los docentes influyen mucho en sus alumnos, que es importante, ¿verdad?, que exista una buena relación. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera es como que vamos a estimularle de manera positiva al alumno, vamos a despertar de repente esa curiosidad en el alumno. Como estábamos viendo, cada uno aprende de manera diferente, pero lo que tenemos en común es que sí o sí atravesamos por las mismas etapas, solamente que la manera de afrontar cada etapa es diferente. Y para eso también existen varios factores. De repente podemos encontrarnos, ¿verdad?, de que hay personas que crecieron con ambos padres, hay personas que crecieron solamente con uno de sus padres, hay personas que de repente crecieron con sus abuelos, con sus tíos. Entonces tiene una consecuencia eso también en su desarrollo. ¿Por qué? Porque esa persona de repente va a ser más propenso, por así decirlo, ¿verdad?, a tener otro tipo de interpretación de lo que ocurre en su entorno. Antes, por ejemplo, por así decirlo, la manera de criar a los niños era totalmente diferente a la manera en que hoy por hoy se van criando a los niños, ¿verdad? La conversación que se tiene con un niño hoy por hoy es diferente. Decimos de repente que ellos ya son más inteligentes, que son más maduros, que entienden más de lo que está pasando. Y la manera en que enseñamos también es diferente. Antes, si vamos a comparar la educación de antes con la de ahora, sabemos bien que se utilizaba solamente una metodología, por así decirlo, ¿verdad? Si el alumno aprendió con eso, bien, y si no aprendió, bueno, se aplaza, vuelve a recursar, vuelve a rendir, pero hoy por hoy sabemos bien que la educación se da de manera diferente. El docente tiene que ser capaz de utilizar varias metodologías porque es consciente de que cada uno aprende de manera diferente, de que el tipo de atención que tiene cada niño es diferente. Entonces tiene que ser capaz de poder llamar, por así decirlo, ¿verdad?, la atención de sus alumnos de diversas maneras. No solamente todo teórico, no solamente con tareas, con actividades, sino que ver de repente, crear grupos de debate, crear juegos, trabajos grupales, exposición. Utilizamos varias metodologías, ¿verdad? Pero ahora, bueno, ahora por ejemplo ya volvemos a nuestras clases presenciales y demás. Pero durante lo que fue el año pasado, a comienzos de la pandemia, por ejemplo, con las clases virtuales, era como que nos dimos cuenta que no dependía solamente del niño, también dependía de repente de los padres, de ese acompañamiento, de cómo de repente los padres se iban involucrando también durante el proceso. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con niños pequeños que no saben utilizar el celular, no saben usar la computadora, o no saben todavía leer,
o escribir solos o les cuesta. Entonces tendrían que ser los padres los involucrados para de repente, no sé, copiarlo otra vez en una hoja. De repente si tienen pizarra, le copia nuevamente en la pizarra y va tratando de explicar. Pero no en todas las familias se dan los casos de que mamá y papá tienen esa predisposición de volver a explicarle al niño o, como dije, ¿verdad? De hacer ese acompañamiento, de volver a copiarle, explicarle paso por paso. Era más bien de tomar, copiar, porque yo estoy trabajando, porque yo también estoy, no sé si hay padres que están estudiando, entonces yo también estoy estudiando, yo tengo que cocinar, tengo que lavar, y el niño sentía esa frustración también de repente. ¿Por qué? Porque el ambiente cambió y no nos dio tiempo, por así decirlo, de estar preparándonos para ese cambio, sino que nos tocó adaptarnos nada más. Y ese proceso para adaptarnos toma también su tiempo. Pero ¿qué pasa? Que de repente las tareas, las actividades escolares no nos esperan, entonces muchos niños es como que se retrasaron y sentían esa frustración, porque de repente en aula ellos terminaban a tiempo, ellos tenían su estrellita, ellos tenían ese reconocimiento también del docente de alguna u otra manera, ¿verdad? Diciéndole, no sé, fulanito, qué lindo tu trabajo, o con el sellito de la estrellita, de la carita feliz, o corrigiéndole el excelente, que es una manera de valorar el trabajo del niño. Pero en casa, como dije, cada familia es diferente, entonces nos encontrábamos con situaciones diferentes también, que eso va produciendo emociones y sensaciones diferentes en cada alumno. Nos encontramos, como dije, con niños frustrados, con niños estresados, con ansiedad, inclusive con niños con depresión. ¿Por qué? Porque no sabían de qué manera manejar esa situación. Y no existía el apoyo adecuado también. Muchos inclusive no cuentan con la herramienta, no tienen acceso a internet, no tienen un celular, no tienen una computadora. Entonces no había una igualdad de oportunidades tampoco, ¿verdad? Bueno, no sé si Entonces, con respecto a ese punto también, yo tengo también un hijo en la escuela, en el tercer grado, y costó bastante que se adapte, que nosotros nos adaptemos a, a resolver con él, a hacer que copie. Todo fue algo nuevo, ¿verdad? Pero también utilizamos más o menos, o sea que yo en mi caso también utilicé con él el, el, el punto este de la motivación. O copias todo, terminas todo antes de tal hora y te doy esto. O sea que más o menos es recompensarle por el esfuerzo también que él está haciendo, ¿verdad? Y conozco también en ocasiones a niños que no les fue fácil y que llegan al punto en que solamente copian y se quedan ahí, ¿verdad? No comprenden, no entienden y es bastante frustrante para ellos. Tener esa sensación de que ellos no están aprendiendo es bastante complicado para cada niño. Y a la vuelta, yo creo que para esta vuelta en caso de que se vuelva ya otra vez a todo presencial, hay que hacer no sé, ¿cómo se dice? Un repaso general desde lo que fue el año pasado, más o menos, ¿verdad? Tocar un repaso así general de cierto punto para que ellos puedan retomar y estar otra vez en línea. sí, exactamente, ¿verdad? Como una retroalimentación nuevamente, porque el docente tiene que comprender, ¿verdad? De que, como dije, cada situación es diferente. Entonces, de repente sí hay alumnos que de repente son más ágiles, ¿verdad? Y que comprenden mejor que a través de los videos explicativos que manda el docente o a través de la lectura ya van comprendiendo, ¿verdad? Eh, las actividades, pero en cambio hay otros alumnos a quienes de repente les cuesta más o de repente, como dije, no cuentan con las herramientas, de repente mamá y papá están trabajando y se encuentra solo la criatura, entonces
es frustrante y hay que comprender también ese tipo de situación. Bueno, dentro de la plataforma ya tienen todas las actividades disponibles hasta el 30 de octubre, que sería el día de nuestro examen final presencial. El próximo sábado inicia lo que sería nuestro examen final virtual, que estaría disponible a partir del sábado, pero también cierra el 30. O sea que tendrían 2 semanas para poder realizar y alzar dentro de la plataforma. En la próxima clase yo voy a estar dando la consigna de cómo estaríamos realizando nuestro examen final virtual y también voy a dar los puntos a estudiar para el examen final presencial. No sé si es que tendrías alguna consulta, compañera, o algo que de repente quieras agregar. No, perfecto, profe, todo claro. Excelente. Bueno, de mi parte, compañera, entonces te agradezco por participar y nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Dale, profe, estamos, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Gracias, chao.